Léanle y pregunten. ¿Quieres algo más grande? Está perfecto. Ya leí, maestro. ¿Ya no se fabrican osciloscopios analógicos, maestro? Sí. ¿Ya no? Sí. O sea que todavía sí. Es que había leído que la producción en masa de pantallas CRT había terminado. No te creas todo lo que leas. Investiga más. Ahí en lo del tubo de rayos catódicos se refiere exclusivamente a los osciloscopios analógicos. Sí. Si los osciloscopios analógicos utilizan las pantallas CRT, los osciloscopios digitales ocupan pantallas LED y es como aquella vez el multímetro que tenía una parte analógica que mediante una base de datos iba mostrando las secuencias. Había leído que un osciloscopio analógico, mejor dicho, había leído que en el osciloscopio digital se pueden guardar las señales, en el analógico también. No, no necesariamente. Es que ha habido varios cambios en la tecnología de los osciloscopios. Ha habido una, dos, ha habido como 8. Mucho cambio. ¿Y esos 8 cambios cuáles serían? ¿O los más importantes, los más fundamentales? No, es que conforme creció la electrónica fueron haciendo modificaciones internas. Ya veo. Aquella vez que le comenté que había comprado, entre comillas, las puntas de osciloscopio, me comentó que estas no eran. Ya las investigué, son puntas de generador, ¿no? ¿Les enseño? No necesariamente. ¿Qué pasó? El control del clima, Está en la mesa. el del MAVE. Sí, el del MAVE. Nomás lo bajas. Acerca de que mis puntas no eran puntas, eran pinzas de generador. Mira. Aquí las tengo, se las muestro. Los dispositivos Me que trae se la- utilizan para interconectar los elementos o los equipos vulgarmente se conocen como cables de conexión, y los cables de conexión son de diferente naturaleza. En ese caso, esa punta que no te dije para osciloscopio, sí es para osciloscopio, pero es una punta que no está compensada. Más adelante vas a entender por qué se llaman compensadas. Lo que pasa es de que esta materia de mediciones no debió haber existido nunca, porque para entender qué es lo que hace un equipo de medición necesitan saber muchísima electrónica, y la mayoría de ustedes no saben ni madre. Entonces es muy difícil explicarles a ciencia cierta qué es y cómo lo hace un equipo de medición, y en este caso el osciloscopio, que es un instrumento
que su principio de operación es un poco complejo. Yo se los enseño de la manera más sencilla, sin tanto rebuscamiento técnico, para que ustedes aprendan a operarlo mediante un procedimiento no marcado por mí, sino marcado por los propios fabricantes. ¿Entiendo? Sí. Ujú. Entonces, esa punta es simplemente una punta de conexión BNC por Caimán y punto. ¿Para qué la utilices? Eso va a depender de tu capacidad técnica. Y a la inversa, tu capacidad técnica te va a dictar cómo seleccionar un cable de conexión de acuerdo a la necesidad de la medición o interconexión. ¿Preguntas? Ahí había mencionado que los cables de conexión tienen diferente naturaleza. Ahí se refiere al tipo de conductor o a las características del cable. A todo eso, Todo. a todo eso y más. Porque ya cuando tú dominas circuitos eléctricos, te vas a dar cuenta que una resistencia no es una simple resistencia, sino es un conjunto de elementos que la componen. Ya llevaste álgebra lineal. Yo ya. Nosotros, Pregúntale a tu maestro por qué los números imaginarios se usan. Pues se usan para poder hacer de forma más aterrizable problemas que con los enteros serían más largos. Bueno, ese fue uno. El segundo fue, ya lo olvidé, pero esa fue la respuesta que yo entendí. Estás mal entendido. ¿para qué se usan los números imaginarios? ¿Por qué se usan los números imaginarios? Porque como tal está el plano complejo y pues a menos... No, es el puro lenguaje matemático. Yo soy ingeniero. A mí dime por qué los uso en circuitos eléctricos. Ah, ya. Bueno, pues la respuesta que yo le entendí a mi maestro fue porque pues es más aterrizable el análisis por complejos que por reales. No sé. Es una vil mentira. ¿Por qué, maestro? Ahí dice que su uso en aplicaciones casi limitado. ¿Hay alguna Limitación. ajá, que tenga, no, más que nada en algún campo que pues no sea muy útil el osciloscopio? ¿Sobre qué la pregunta? Sobre el osciloscopio, pues, ahí dice que pues su campo de aplicación es casi limitado. ¿Eso es verídico o es Párrafo. El segundo párrafo. ilimitado? El segundo. La ilimitada utilidad de los osciloscopios. Sí, sí, dice ilimitada. Sí, por eso le preguntaba, ¿es verídico eso o nada más? Sí, verídico. Yo siempre he tenido la duda de cuál es realmente la utilidad de poder ver la forma de lo que se ve en el osciloscopio. Las señales de onda. Ah, las señales. ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Has sido el médico? Sí. Yo sí. ¿Es enfermero? Sí. Cuando te enfermas, ¿qué procedimientos sigue el médico? Pues primero me ve, me pregunta cómo me Toma los siento. signos vitales, Ajá. temperatura. Todo eso lo ocupa Uno solo. Hace todo un procedimiento para tomar. ¿Cuál es ese procedimiento? Los signos vitales. Ajá, lo sí. Y Ya de ahí hace una receta, hace un dictamen, un diagnóstico. a ver, Que yo entienda, por ejemplo, cuando te mandan a hacer rayos X o viene de los osciloscopios, la zona. no. No, ¿por qué uno va al médico, no? Pues a mí que me han hecho estudios de psiquiatría, pues es mediante bueno, no sé cómo se llama el instrumento, pues básicamente va marcando las señales que hace el cerebro por las conexiones. Es una resonancia magnética. No, es que no era eso, porque Si tú dices que es como un casco. me pusieron como que pegatinas, o sea, Ah, sí. Ah, un encefalograma. encefalograma, eso, maestro, eso. Pero antes del encefalograma,
¿Qué otros estudios te hicieron? De todo, pues, de la... A mí no me digas todo. Bueno, Yo soy ingeniero, yo soy analista. ok, la sangre, sí, me pidieron que no durmiese, que anduviese desvelado, también, que no comiese nada. Antes de meterte a cualquier pinche aparato, Ujú. lo único que hace es tomar muestras de tu cuerpo, Ujú. ¿cierto o no? Sí, Y en base a esos resultados, el médico decide, de acuerdo con la especialidad de él, a qué otros estudios con instrumentos de medición te tienen que hacer. ¿No? sí, pues, Porque no te llegaron a hacer el encefalograma inmediatamente. no, Primero te llevaron a hacer análisis clínicos. sí, Y en base a los resultados de esos parámetros, fue que tomaron la decisión de mandarte a hacer una prueba de loco. sí, ¿Cierto? sí. ¿Por qué existen diversas especialidades en medicina? Pues Es porque muy amplio es muy complejo para abarcarlo, y profesor. es muy Como difícil. es acá como ingeniero. O sea, el campo es tan grande de la ingeniería que es imposible que una sola persona lo abarque. No tenemos una capacidad. ¿Y a qué área pertenece el osciloscopio de la electrónica? A cualquiera, ¿no? A que vaya destinada a acústica. Porque esto está limitado por el operador. A ver. O sea, puede En la ser- primera clase yo les di un esquema a bloques. Sí, Muy maestro. bonito. Yo no estuve ahí, maestro. Sí. Ya te lo había enseñado. Sí, pero no le entendí el tuyo. O sea, el campo de la medición es un arte y es una ciencia al mismo tiempo. Por eso es ilimitado. Por ejemplo, en mi caso, déjame ver si lo encuentro. ¿Este libro cuál es, maestro? Es un libro español de hace 80 años. Chanfle. Pero una pregunta, ¿este libro usa como referencia algún osciloscopio en particular o es general? No lo tengo aquí. Todavía tengo ¿cómo se llama eso? El manual que me dio del osciloscopio Owasan. Pero ese era digital. Estas son las materias que he dado yo. Son algunas. Control automático. Ah, la lavado industrial, está chido. En circuitos, he dado 1 y 2. Control automático, una materia de especialidad. Control de procesos, otra materia de especialidad. He dado hasta electrónica 3, lo que sería para ustedes operacionales. ¿Ha dado a los industriales, maestro, puedo ver? Electrónica, aquí están, he dado 1, 2, 3 y 4. Electrónica industrial, física de semiconductores, evaluación de proyectos, en física también me dieron una vez física 2, instrumentación analítica, materias de instrumentación, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué nos mostró las materias que ha dado, maestro? Para mostrarles que el campo de aplicación de los osciloscopios es ilimitado. Porque la aplicación va a depender de qué tanto es tu marco teórico personal. ¿Es necesario
Bueno, supongo que también va a depender para el fin de que se utilice y cómo se quiere utilizar. Pero es también necesario, una vez que se usa un osciloscopio, también utilizar el analizador de espectros. ¿La entrada de qué? Es necesario utilizar ambos instrumentos a la vez, el osciloscopio como el analizador, en una misma medición. Sí. Sí, vuelvo a repetir, esto depende del mono. Eso depende del mono. ¿Qué más? ¿Preguntas? Los digitales. Los osciloscopios digitales... Estamos con analógicos, Ah, perdón, es que ahí dice osciloscopio. pero no dice digital. No. Es más para tu conocimiento. Ahí. Prieto Fernández. ¿No está? Yo estoy... Bueno, si no está ni modo. No, sí, soy yo. ¿Qué subtema te tocó? Digitales. No era digitales. No escuchaste las instrucciones. Era el 2.2, pero hablaba de osciloscopios digitales, como filtros digitales. Por eso tienes NA. Y así, la mayoría de los que tienen NA, aquí en este primer tema, tienen NA porque no supe quién madre era. ¿Quién es Fabián de Jesús? Sepa su madre. No lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto. Fue, vino el primer día y ya de ahí no volvió a venir. Se habrá enfermado. Estamos con el osciloscopio. A ver. ¿Sigo? Sí. Aquí les presento el tubo de rayos catódicos. ¿Han visto los osciloscopios analógicos? Sí, maestro, he visto el Omega. Son unos... Los Omega no Estás casado con lo digital, están pendejos los digitaleros, hombre. No, iba a decir de banco, son de banco. El osciloscopio básicamente consta de dos etapas. Lo que es la generación del haz electrónico y lo que es el control del haz. Aquí en este caso, aquí está marcando los nombres de los elementos del tubo de rayos catódico. Tenemos el filamento. Por lo general, el voltaje de alimentación de este filamento es entre 6.3 y 12.6 voltios. ¿Han visto los focos incandescentes? ¿Sí? Cuando ya están fundidos. Sí, se ponen Están negros. casi por fundirse. Se les forma una mancha negra. Ese es material que se desprende del filamento y por la misma energía que tiene se incrusta en la parte interna de la ampolla. Lo que nosotros vemos en una lámpara en realidad es el calor, es lo que nos alumbra, no es la corriente que pasa por el filamento. Porque cuando hicieron el experimento del foco observaron que a medida que iba aumentando el voltaje, la brillantez del foco iba cambiando. Por eso yo pido siempre un foco de 6.3 para que vean cuál es el color rojo-blanco. Vuelvan a hacer uno de 6.3. Entonces, el filamento al ser calentado emite tanto electrones como iones pesados. Estos dos elementos combinados chocan lo que yo le llamo con este comal. O sea, está el filamento y está un cilindro sobre el filamento. Entonces
se dice técnicamente que el filamento, el haz electrónico emitido por el filamento caldea al cátodo. De esta forma, la magnitud del haz electrónico emitido por el cátodo aumenta. Pero aquí es donde empieza el juego de palabras. En electrostática sabemos por la ley de las cargas electrostáticas que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, arropando al cilindro del cátodo está otro cilindro, pero este cilindro tiene una abertura. En donde este elemento se llama rejilla de control. La rejilla de control tiene aplicado un voltaje negativo. Los electrones son negativos, por lo tanto, el ajuste de intensidad o de brillo regula la negatividad de la rejilla de control para dejar pasar más o menos electrones. Y aquí es donde empiezan a comprimir el haz. Sin embargo, como conjuntamente con el haz electrónico vienen los iones pesados, si estos iones pesados llegaran a impactar, ya una vez que son acelerados sobre la pantalla, en la pantalla aparecen puntos negros, porque la parte interna de la pantalla está adherido partículas de fósforo, no están pegadas, se pegan por impacto. Entonces, si llegase a pasar eso, entonces se forman puntos negros, lo cual hace inservible al tubo de rayos catódico. Por esa razón se tiene que tener al mínimo el brillo, o prácticamente cero brillo, si no se está haciendo una medición. Cuestiones de seguridad. Entonces, para evitar que los iones pesados lleguen a la pantalla, tenemos este ánodo de enfoque, el ánodo número 1. Y esta partecita de aquí, haciendo uso de la ecuación de aceleración en función de la masa, búsquenla. ¿La segunda ley de Newton o es otra fórmula aparte? Sí. Aceleración en función de la masa. Ecuación de aceleración en función de la masa. Y se relaciona la aceleración con la masa, que es F igual a ma, donde F es la fuerza, M es la masa y A es la aceleración. Entonces, ¿aceleración a qué es igual? Despéjala. Aceleración es igual a F entre M, A F entre masa, fuerza entre masa. entre masa. Entonces, los electrones son partículas ligeras y los iones son partículas pesadas. Siendo con la misma fuerza de aceleración, en este caso los potenciales que se aplican, la velocidad de los electrones va a ser más grande que la de los iones. Y si ustedes han observado los focos de los faros de los automóviles, la luz tiende a hacer esto. Sí, se dispersa. ¿Sí? Por esa razón se ve esta curvatura. Ah, ya. Porque como tienen menos aceleración, menos velocidad, entonces los atrae el ánodo de enfoque y se depositan en esta parte interna.
De esa forma se seleccionan los electrones, los cuales pasan por otro ánodo que se conoce como ánodo acelerador, el cual imprime una velocidad tal que llega prácticamente en t igual a 0 a la pantalla. Por eso se dice que los osciloscopios vienen en tiempo real. El analógico en este caso, ¿no? Analógico. Estamos con analógico. Yo no he dicho ninguna palabra digital. Pero precisamente por eso que había mencionado la vez pasada, igual con los multímetros, o sea, tiempo real, los analógicos exclusivamente, ¿no? Igual tiempo discreto con los... placas de reflexión horizontal. Entonces, aquí tiene la distribución de los potenciales. Observen que el negativo está del lado opuesto del ánodo acelerador. O sea, si este es negativo, quiere decir que en este caso la Tierra es positiva. Y como la polarización de la rejilla está más pegado al negativo, entonces la rejilla es negativa con respecto al cátodo. El cátodo es positivo con respecto a la rejilla. Y el ánodo acelerador, como está más retirado de los menos 1500, entonces se le está aplicando 1500. Y como es una carga positiva, es un potencial positivo, entonces atrae a los electrones. Pero la velocidad con que los acelera es tan grande que no los alcanza a detener. ¿Ya? Sí, sí. Es como cuando dicen, se fue de banda. Eras tanta su inercia que no lo alcanzan a desacelerar. ¿Preguntas? ¿A qué se refiere con lo que dijo de iones pesados? Hice alusión al ejemplo del foco. Sí. ¿No has visto un foco dañado? Sí, Tiene una parte negra. sí, sí, sí. Sí, Son iones pesados. Ah, Sí, porque los iones son los átomos cargados positivos o negativamente. Así es. Por lo tanto, su masa total es mayor que la del electrón. Había visto en el osciloscopio Omega que tiene un 0 por el eje horizontal, un poquito a la izquierda. ¿Qué significa ese 0? Algún día te lo explicaré. Bueno, Para que sepamos manipular los controles de un osciloscopio debemos saber mínimo cómo funciona a grosso modo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿usted en qué actividades ha usado el osciloscopio? Todas. Hasta en audio. O sea, con la forma de la señal que muestra el osciloscopio es como se evalúa algún componente o así. Sí, porque se supone que es, por ejemplo, ¿qué tipo de transmisión de televisión tienes en tu casa? ¿Ok? ¿Cómo qué tipo de transmisión me gusta el juego? ¿Tienes cable, Easy? Internet, no tenemos cable. ¿Tienes la antena ya en el techo? Yo tampoco Bueno, sí, tengo sí, tele. pero no funciona. Yo tampoco tengo tele. Yo tampoco tengo tele. Nadie ya viene a tele. ¿Su familia no tiene tele? Yo cuando era niño tenía una televisión analógica. Recuerdo que era analógica porque cuando fue el apagón se descompuso. O sea, ya no daba canales. Mi pregunta es muy sencilla. Sí. ¿Nadie tiene televisión? Yo no tengo televisión.
En general, no tengo televisión. Yo sí tengo y también tengo la antena, pero no. O sea, no está. Yo veo que hay que ponerla para que agarre señal, ¿no? Pero no la tenemos. Pues está Conectada. por internet. O de plano no. ¿Y qué ancho de banda tiene tu internet? ¿Cómo? ¿Qué ancho de banda tiene tu internet? Ah, no sé. Creo que el mío tiene 20 megas. No sé, lo cambiaron apenas hace no mucho. Llegaron los de netbook. Qué complicado tu caso. Pero bueno, todo esto, ¿a qué venía la pregunta? Ustedes me la hicieron. No, me refiero a que a qué venía la pregunta de De la tele, ¿de Ah, cuál la es, televisión. cuál es su señal? ¿Cuál fue la primera pregunta que me hicieron antes de que les hiciera la pregunta? Yo le pregunté en qué actividad se usó el osciloscopio. Y yo le pregunté que si realmente el osciloscopio podía ver que la forma de la señal diagnosticar los componentes, o sea, si tuvieran alguna falla o... ¿Tú, Leti? Sí. Tenemos 17, casi 20. Insana. Espectrometría. Eso lo hizo usted, maestro. Sí. Ocupó Times New Roman de letra, de fuente. Es ¿Qué fuente utilizó? No sé. de pasas al- Normalmente uso Arial. Times, ¿no? ¿Este trabajo qué es, maestro? Desde la materia de instrumentación analítica. Teoría, pues. Había comentado que mediciones eléctricas no es una materia que no debería de haber existido. ¿Por qué? Porque se supone que cada maestro te tiene que enseñar los efectos que van a ocupar en su materia. Así era antes. Ya veo. Uy. Óptica. Eléctrica. Mire,
A ver si esto contesta su pregunta. Aquí, en esta figura, está representado la relación de la frecuencia de una señal con respecto a quién la emite, ¿Se acuerdan que les platiqué de la longitud de onda? Que les pedí que me encontraran dos ciudades equidistantes. Sí. Sería Madrid La ciudad. y Lima. Y Lima. Y Barcelona y la CDMX. Entonces, en esa distancia tenemos contenido un ciclo. Entonces, a medida que la longitud de onda se va haciendo más pequeña, contiene menos energía. Y aquí habla de los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, visibles, infrarrojos y ondas de radio. Yo les preguntaba que si tenían televisión en su casa, porque los canales tienen una frecuencia asignada. Y está la continuidad de los canales del 2 al 7, si mal no me acuerdo, y del 8 al 12 o al 13. Esa es la banda VHS. Entonces, si yo voy a trabajar en ese ancho de banda, yo debo de elegir un osciloscopio que sea capaz de medir en ese ancho de banda. ¿Ya me estoy entendiendo? Sí. Pues no me estoy entendiendo. Entonces si cada canal, si cada canal tiene una frecuencia asignada, creo que aquí yo estoy confundiendo términos, pero eso explica por qué yo puedo cambiar mi tele pero no la del vecino con mi control. No, lo que pasa es que tú puedes cambiar tal vez uno de los dos controles es universal. Por esa razón pueden cambiarse mutuamente los canales. Porque si son marcas distintas y modelos diferentes, el control es diferente. ¿Ya me entendieron? Sí. Entonces, los osciloscopios analógicos, por lo general, los primeros que salieron, solamente podían medir de 20 a 20.000 Hz, porque en ese tiempo la tecnología estaba en pañales. Pero a medida que fue creciendo la tecnología en electrónica, entonces empezaron a meter más y más cositas al conocido como osciloscopio, hasta llegar a la época actual en la que prácticamente dentro del osciloscopio está una pequeña computadora dedicada exclusivamente a las funciones que debe de realizar el osciloscopio. Y en el caso del analógico no, porque dependiendo de la electrónica, de la complejidad de la electrónica, es el ancho de banda sobre el cual puede medirse. El único del que yo me acuerdo eran los Kikusui, marca Kikusui, su ancho de banda era de 100 MHz. Estos que están aquí, los analógicos, son de 20 kHz. Fuera de ese rango, entre comillas, pueden medir dentro de ese rango, de acuerdo con la hoja de especificaciones. Pero en la práctica eso no es cierto. Entonces, mis puntas de prueba van a ir acorde al ancho de banda en la que yo voy a medir. Porque si yo voy a medir corriente alterna 60 Hz, me bastan dos simples alambres. Pero si yo ya mido 1 kHz, ahí es donde empieza el problema. Por el conductor es esa diferencia. Por todo en general. Acéptalo como una receta de cocina. Son por los efectos reactivos. Así como dijo que en la hoja de proveedores están las especificaciones, ¿todavía se cuentan con las especificaciones de los equipos de laboratorio? ¿Siempre? No sé. Me había dicho que no. Yo no sé.
Yo sé lo que tengo en mi máquina, lo que está fuera de mi máquina no tengo control. Ah, bueno. Y me vale madre. Entonces supongo que usaremos el omega, ¿no? ¿Eh? Usaremos el omega en esta unidad. Con unidad. Omega. ¿Qué tiene omega? O sea, usaremos el osciloscopio de la marca Omega. No, no me gusta. ¿Por qué no? Es como la serie de la moto 1. Para ir a empezar a buscar el manual, si es que no lo tienen. O si es que lo tienen. Vayan a buscar la marca del analógico y busquen. Ah, pues había el Omega, había otra marca. Creo que a mí solo he visto. Vi el Omega y el uno. Owasan. Ajá. El Aguasas digitales. Yo solo he visto uno. O sea, es el mismo. Son varios, pero es el mismo. ¿Ya me entendieron lo de las del ancho de banda? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a decirlo de nuevo. Entonces, la parte que sigue ya se las explico mañana, porque requiere un poco más de tiempo, que es el sistema deflector. Porque aquí en esta figura aparecen los elementos que conforman el haz electrónico, pero ya que aparecen las placas de deflexión. Este conjunto de placas, conjuntamente con la electrónica que las controla, forman lo que se llama el control del haz. O sea, si nosotros no tenemos potenciales en estas placas, el haz por naturaleza propia debe chocar al centro del osciloscopio. Sin embargo, según la física, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Entonces, entre este límite y este límite, nosotros tenemos un campo eléctrico. Pero tenemos un haz electrónico moviéndose. Y alrededor de esto está el campo magnético de la Tierra. O sea, que si el haz electrónico no se alinea 90 grados con el eje magnético de la Tierra, el haz electrónico se desvía. Sí, eso de que un haz electrónico se puede desviar con un imán, ¿no? La prueba con los rayos X. Y como aquí, en cada sesión de laboratorio cambian de ubicación el osciloscopio, le han llegado a partir la madre del osciloscopio tratando de corregir el haz. Porque no saben este fenómeno que les estoy explicando. ¿Y es reversible? ¿O ya se chingó de por vida? De chinga de potenciómetro. Yo les voy a enseñar a medir sin corregir el haz. Cuando llegue el momento. ¿Conclusiones? Qué maravilla. Se ve que el osciloscopio es un instrumento que le tiene mucha aprecio. Pero es tan sencillo que no te imaginas qué tan sencillo es. Yo tenía la duda de lo del espectro electromagnético. Por ejemplo, por el electromagnético se podría decir entonces también que si el ojo humano tuviera la capacidad de ver las demás ondas, también podríamos ver el campo que se genera alrededor de un conductor cuando se energiza. Sí, sí, exactamente, pero por eso tenemos instrumentos que ven por nosotros. Ah, ¿Podría ser un poquito arriba de la hojita para ver el título del diagrama? El tubo de riesgo, digamos. Ya. todos esos tubos había visto que están al vacío, ¿no? Sí, son algo así. Sí, porque yo le iba a sacar una tele, pero tal si explota esa cosa, explosión. Si lo golpeaba. No explota. Implosiones, ajá, Implosión. ajá, Implosión.
La siguiente clase va a ser acerca de las placas deflectoras. De que explotaras hacia afuera, ¿no? Si no hacia adentro. ¿Cuál es el concepto o a qué se refiere? Había leído una parte de allá abajo que decía ánodo caldeado. Se los expliqué. Sí, que el filamento está en el... ¿Qué le hace el comal a la tortilla? Pues la calienta, ¿Qué le hace el fuego al comal? pues lo calienta. Lo caldea. Ok. Gracias. En conclusión, yo no. Sí conozco los osciloscopios, pero no los digitales, pero en un analógico jamás pensé que emplearan lo que es un tubo de radio. Pues de hecho es el alma. El costo del osciloscopio analógico, entre el 40 y el 60% se lo lleva el tubo de radio catódico. Hacen caro. Sí. Y aparte que Bueno, casi ya se fue. Es lo que hace caro De que siempre tengo la duda de qué color es realmente el haz electrónico, azul o como. Y yo lo he visto azul, o es morado, o depende. Pues No ahora, tiene color. ¿No tiene color? supongo que también tiene que ver por el espectro, ¿no? Hasta qué punto esté rozando, ¿no? No tiene color. Es como el magnetismo, no podemos ver. Ah, es invisible. Ah, Conocemos su manifestación, ajá. lo mismo con las subpartículas. Sabemos que existen por su manifestación, pero lo podemos ver. Entonces el haz electrónico no se puede ver. No, Pero mediante los instrumentos sabemos que está ahí. no, lo que vemos es la fluorescencia del fósforo, la fosforescencia. Ah. Porque una cosa es fluorescencia, otra es fosforescencia. Ah, de ahí viene fluorescente. Así es. Ah. De flor, ¿no? En La primera vez que pero lo- en este caso es fósforo. Fosforescente. Es fosforescencia. Por fósforo. Ah, no tenía idea de eso, la verdad, sí. Además me lo hubiera imaginado, la verdad. Pero yo estaba Omega. fluorescente, pero nunca me había puesto a pensar que era Omega. de flúor. Es que hace rato estábamos hablando de qué tan impactante es el osciloscopio, lo ilimitado. Lo ilimitado está en función de qué tan limitado estás tú en tu conocimiento. Yo ahorita te abrí una materia que doy como especialidad en los últimos semestres. Al final de mi carrera profesional industrial, ese fue mi área en que me especialicé. Por lo tanto, tuve que estudiar un chingo de química, un chingo de física, para poder entender unos equipos tan simples como los instrumentos analíticos. Porque desde el punto de vista analítico, estos instrumentos son muy simplistas. Pero estos instrumentos analíticos son mucho más complejos, tanto en su estructura como en todos los componentes que tienen. Y ya hay una fusión de física química, matemáticas con la electrónica. Vaya. Supongo que si le pregunto cuáles modelos de osciloscopios hay, no vas a ver, ¿no? Ya mañana investigamos. ¿Cuál es qué? ¿Cuáles modelos de osciloscopios hay en el laboratorio? Ahorita ya no lo sé. Pero en el 2005 ya sabía lo que había. Y nomás nos vamos a centrar en los analógicos. Nomás nos vamos a centrar en los analógicos, no vamos a ni a los digitales. No. Es que si tú dominas un analógico, el digital es muy sencillo. Porque aquí tienes que estar haciendo cálculos para saber cuánto es el valor real. Sí. Allá nomás le tienes. Sí, ya es directo. Hubo un osciloscopio en el año 2000, llegó en 1998. Era una marca Hewlett-Packard. Trabajaba con ambiente Windows 2003. Era 2003. Yo de Windows desconozco. Y era tan versátil que daba 27 mediciones directas. Simplemente le picabas. Entonces es como de picar y picar, muy atractivo. La verdad. Muy calentar. Ya lo olvidé que le había preguntado. ¿Qué le pasó a ese?
quemó. Ay, si les platicara. Se descompuso. Lo robaron. Dejó de funcionar porque no le compraron nunca una pinche pila del sistema operativo. Y ya no las fabrican. Pero lo tienen ahí guardando polvo o ya tiraron. No sé. Pues es lo que te digo. Porque O allá sea, tienen no se sabe qué. Sí, tienen como 18 más, conté más. A mí el reglamento dice que yo como profesor soy un usuario de los laboratorios. No sé qué más. Bueno, pues espero que les haya atraído la sesión. Ya para acabar la clase, todavía tiene la punta que me enseñó aquella vez, es que no le tomé foto, ya para cuando la vaya a comprar saber cómo se ve. No me voy a chamaquear de nuevo. Que hasta todavía tengo todavía tengo ahí lo que compré y ahí dice ¿Pero cómo te sirve? puntas osciloscopio, pero no es lo que encargó, así que ¿Cómo te sirve? bueno.